Hola compañeros, aquí tenemos el video de la guía número 2 de la materia de dinámica en la naturaleza, el movimiento. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. Dice, un martillo de 0.4 kilogramos se mueve a 25 metros sobre segundo inmediatamente antes de golpear la cabeza de un clavo sobre un muro a 2 metros de altura. Calcula la energía cinética. La energía se debe de medir en joules. Y la respuesta correcta son 125 joules. Calcula la rapidez, es la rapidez lineal en metros sobre segundo, de un niño que corre de una manera uniforme. Aquí hubo un errorcito en la A. Alrededor de la pista que tiene una trayectoria circular de diámetro igual a 100 metros. El tiempo que emplea en dar la vuelta es de 40 segundos. Y la respuesta correcta es 2.5. Calcula la magnitud del vector A es igual a menos 3i menos 4j. La I y la J es lo mismo como si fueran X y Y. Y la magnitud completa, como ambos son negativos, es de menos 7. Un barco avanza a 15 nudos y requiere 10 horas para llegar a su destino. Se aumenta la velocidad a 25 nudos, aquí estamos hablando de una aceleración. ¿Cuánto tiempo requiere ahora para alcanzar su puerto? El tiempo requerido son 6 horas. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones correspondientes o corresponden a la forma punto pendiente de la recta? Esta forma nos dice que debe de haber un punto y una pendiente. Como aquí tenemos el punto y la pendiente, el punto sería X, Y y la pendiente es M. Ese es el tipo de ecuación que corresponde a la forma punto pendiente. Podrías elaborar una línea del tiempo, que es una representación gráfica de un periodo de tiempo, de los sucesos principales que dieron origen a las leyes de Newton. Aquí sí, en realidad sí podríamos hacerlo, no con fechas exactas, pero sí podrías ubicar los distintos eventos históricos que dieron origen a esas leyes. Se tienen tres vectores de fuerza, que son los siguientes. El vector 1 son 25 newtons, en dirección al este. Esto es hacia la derecha. El vector 2 son 10 newtons en dirección al oeste, este sería hacia la izquierda. Y el vector 3, que sería menos 5 newtons en dirección este. ¿Cuál es el módulo del vector resultante? Aquí solo se tienen que hacer sumas y restas. Y este sería 22.4. Selecciona la opción que completa el siguiente enunciado. En la ecuación m más 8 al cuadrado igual a 64, para despejar la variable m, como ambos miembros, tanto el de la izquierda el igual como el de la derecha, están elevados al cuadrado, lo primero que tenemos que hacer o lo que tenemos que empezar a hacer es extraer la raíz del cuadrado de los dos miembros, tanto del lado izquierdo del igual como del lado derecho del igual. Los miembros son el lado izquierdo y el lado derecho del igual. Elige la opción que completa la definición el movimiento que, llamado también movimiento circunferencial. Si hablamos de una circunferencia, pues sí o sí tiene que ser circular, ¿no? Por lo tanto, descartamos la respuesta del inciso C. Dispone de un eje de giro y radio constantes, describiendo una trayectoria en forma de circunferencia. Cuando la velocidad que es constante, se tiene un movimiento que. Ahí les va. Debe decir, el movimiento circular dispone de un eje de giro y radio constantes, describiendo una trayectoria en forma de circunferencia. Cuando la velocidad angular, porque estamos hablando de un ángulo, es constante, se tiene un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque va siendo constante. La uniformidad tiene que ver con la constancia. El asesor pide que prepares un análisis o una crítica al tema de movimiento circular aplicado a las teorías de la física cuántica. Es una combinación rara que no se entiende mucho, pero que te interesa por aprobar el módulo 19. Buscarías opiniones de otros autores sobre el tema antes de leer el texto para tener una visión previa. Es importante que siempre nos empapemos de lo que estamos buscando. No podemos hacerlo a nuestro gusto, como dice en el inciso A, porque estamos hablando de un análisis o crítica.
y hacer un resumen de las críticas de otras personas, pues ahí no tendría nada que ver porque no podrías poner tu opinión. La número 11 dice, te presentas al examen del módulo Dinámica de la Naturaleza, donde se encuentra la unidad del movimiento rectilíneo y esperabas obtener entre 8 y 9 de calificación. ¿Qué haces si recibes un resultado de 6? ¿Qué harían? Revisa los conceptos y fórmulas en un libro y en referencias para corregir tus posibles errores. ¿Cuál es el periodo de un péndulo si su longitud son 37 centímetros? Es de 1.22 segundos. Calcula la longitud del arco S de la siguiente figura. Aquí está cómo se calcula la longitud del arco. Es 2 por pi por el radio. El radio serían 8, ¿ok? Y el arco serían, bueno, en el ejemplo serían 60, ¿ok? Y acá tenemos nuestros datos, ¿no? Nuestro radio mide 5, nuestro ángulo son 30. Multiplicamos 2 por pi por 5 por 30 y nos da un total de 2.6175. Un reloj antiguo tiene un péndulo que tiene una frecuencia de 0.5 Hz. ¿Qué periodo tiene el péndulo? ¿Qué longitud aproximada tiene el péndulo? La frecuencia se calculó como 1 sobre el periodo. Como lo estamos buscando es el periodo se calcula con 1 sobre la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es 0.5 y entonces el tiempo o el periodo sería de 2 segundos y la longitud aproximada es de 1 metro. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde al seno de X? El seno de X, esta gráfica es el inciso B. Cuando el seno es de 0, entonces el seno es 0. Cuando el seno es de 1, entonces serían 1.5. En el movimiento ondulatorio se obtiene un resultado en número de ondas emitidas en la unidad de tiempo. ¿Qué característica del movimiento se está midiendo? Ojo, dice, en un movimiento ondulatorio se obtiene un resultado en número de ondas emitidas en una unidad de tiempo. Eso se llama frecuencia. La frecuencia son la cantidad de ondas que pasa por un punto en una unidad de tiempo, en un segundo. Determina la longitud que debe de tener un péndulo para que su periodo sea de 1.55 segundos si la aceleración de la gravedad es 9.8. La longitud debe de ser de 0.6 metros o 60 centímetros. En la siguiente figura, ¿qué función trigonométrica está aquí en la orillita, ok? Permite obtener la longitud de la recta que está señalando la flecha. Esta línea que pasa por un puntito nada más, porque en realidad aquí, donde está el mouse, aquí es donde toca, ¿sí? Un punto que apenas si toca una circunferencia se llama tangente. ¿Qué fórmula debes utilizar para encontrar el valor del ángulo beta de un triángulo como el de la siguiente figura? Si solo se conoce alfa y los lados AB. Cuando tenemos dos lados y un ángulo, se utiliza esta fórmula que es la ley de los senos, donde dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. En la siguiente figura se tiene un círculo unitario. ¿Cuál es la función trigonométrica que permite calcular el tramo que se está señalando, que es la parte vertical? Y como es la parte vertical, estamos utilizando la función seno. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta línea que ustedes ven aquí sería el cateto opuesto al ángulo marcado. Es exactamente igual que la línea que está del lado derecho punteada. Un triángulo rectángulo tiene 30 grados en uno de sus ángulos. ¿Qué valor tienen los lados del triángulo si la hipotenusa mide 2? Aquí tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras y es 1, raíz de 3. Las cantidades que se especifican por un número y una unidad que solo tiene magnitud se llaman escalares. Estas cantidades únicamente necesitan el módulo o la cantidad y la unidad. Por ejemplo, 5 kilómetros, 6 kilogramos, 8 metros. Según la siguiente figura encuentra el ángulo A.
Para encontrar el ángulo A, tenemos aquí, por ejemplo, que el lado A mide 125 centímetros y el lado B mide 230. El ángulo C es de 35 grados con 10 minutos. El ángulo se calcula con la ley de los cosenos, utilizando los dos lados, y esto sería 125 al cuadrado más 230 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de 125 por 230 por el coseno de 35 grados y 10 minutos, y nos da un resultado como 31.40. El qué depende de la aceleración de la gravedad. El periodo de un péndulo. El periodo es el tiempo que tarda en hacer todo un arco de ida y vuelta. La velocidad, peso, la radiación, la aceleración y la fuerza son ejemplos de cantidades vectoriales. A diferencia de las anteriores que se llamaban escalares, la velocidad, el peso, la radiación, la aceleración y la fuerza tienen un punto de inicio, que es una de las características de los vectores, la magnitud, el sentido y la dirección. Cumple con 4 características. ¿Cuáles son las magnitudes que solo necesitan número y una unidad para expresarla? Ya lo vimos, son las escalares. Aquellas cantidades que solo tienen módulo o magnitud se les denomina magnitudes escalares. Son 3 preguntas más o menos iguales. Todas son características del péndulo simple. Movimiento de un plano vertical, posición de equilibrio y pequeñas amplitudes, punto de apoyo del hilo para el cuerpo. Todas excepción la A. ¿Por qué? Porque no se mueve de manera vertical, hace un arco. ¿Qué factores trascendentales influyen en el periodo de un péndulo simple? Son 2, la longitud y la gravedad. No es lo mismo en lo que tardaría de llegar un péndulo de un lugar a otro con una gravedad fuera de la que tenemos aquí. La densidad de la plata es de 10.5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es su densidad en kilogramos por metro cúbico? Solo tendríamos que hacer una conversión. Y eso nos da un total de 10.500 kilogramos. Aquí está equivocado, son kilogramos sobre metro cúbico. Pero es que si vienen las opciones en la guía. ¿Cuál es la longitud del péndulo que en la Ciudad de México tarda un segundo en hacer media oscilación? Ese es exactamente igual al número 14. Y el resultado es 0.99 o 1 metro. Calcula el radio en centímetros de un sector circular cuya longitud de arco es igual a 8 centímetros y el ángulo mide 90 grados. Eso es igual a 5.09 en centímetros. Si un vector tiene las propiedades de 20 newtons en el eje de las X, por eso es que son 0 grados, y otro vector de 10 newtons en el eje de las X porque es la vuelta contraria, ¿cuál es el vector resultante? Ahí les va. Son 10 newtons. ¿Por qué? Porque hacia la derecha son 20, hacia la izquierda son 10. A 20 le restamos 10 porque están en sentido contrario y nos da 10 newtons en dirección 0 grados, que sería la horizontal. Si A es igual a menos 12i más 25j más 13k y B es igual a menos 3j más 7k, ¿cuál es el vector resultante de B menos A? Al inciso B le vamos a restar el de abajo. Y nos quedaría 12i menos 28j menos 6k. Al B le quitamos el A. Al momento de quitarle al A, nos cambia todos los signos, el sentido, ¿sí? Si es positivo, bueno, en este caso, si es negativo, sería positivo. Si es positivo, sería negativo. Si es positivo, sería negativo. Y entonces nada más se juntan K con K, J con J, y pues el número 2 se pasa igualito. Dado los vectores A igual a 4i más 3j y B igual a 5i más 2j, calcula la diferencia de A menos B y el ángulo en que forman. A A le quitamos B y nos daría menos I más J y sería un ángulo de menos 45 grados.
¿Qué haces con la información que aprendes en el tema de fricción? La aplicamos en nuestra vida diaria cada vez que haya oportunidad. Aquí terminamos la guía número 2.